uno de estos impedimentos que pueden impedir, digamos, tener en consideración la decisión de la persona es lo que denominamos etiqueta, o por qué no, lo que también podemos llamar estigma, ¿no? Estigma o estereotipo, si quieren llamarlo. Podríamos entrar en las diferencias de cada concepto, pero está esa idea de que colocamos una etiqueta a alguien. Y evidentemente la enfermedad crónica no implica directamente una capacidad para tomar decisiones, en ningún caso. Con lo cual, en ningún caso en el sentido a priori del término, es decir, no por el hecho de tener una enfermedad crónica quiere decir que nunca se puedan tomar decisiones, la cual cosa no quiere decir que en un periodo de tiempo posterior llegue un momento en que ya no se puedan tomar. Entonces, cada persona en cada momento de su vida y en cada circunstancias que acostumbran a ser complejas y en las que la propia persona a veces incluso no tiene del todo claro aquello que quiere, está claro que puede establecer sus propios criterios. ¿Y esos criterios cuáles podrían ser? Pues una primera idea de qué es la vida buena para alguien, es decir, una vida digna. Cada persona puede tener un criterio propio sobre cuál es la forma de vida digna que quiere llevar a cabo. Y otro criterio sería el grado de calidad de vida, o sea, qué grado de disminución de la calidad de vida está dispuesto a aceptar, o está dispuesto a aceptar en qué condiciones, o de qué manera quiere gestionar su vida para cuando ese descenso de la calidad de vida llegue a unos límites en los que ya no pueda ser controlado por esa persona. De qué manera puede, por lo tanto, estar lo mejor posible en la situación en la que se encuentre en cada momento. O también, otra palabra que es compleja en estas situaciones es qué espera el futuro. Porque claro, futuro es una palabra a veces difícil de abordar, sobre todo en estas situaciones, pero que es imprescindible hacerlo, si lo que queremos es respetar esa autonomía como autoconstrucción de mí mismo hacia adelante, como esa proyección de mi capacidad de decidir para cuando ya no pueda decidir. Y ahí es donde tendríamos la idea de empezar a pensar en qué vamos a querer en un futuro para prever cómo actuaremos en el presente y en los sucesivos pasos. Ahí es donde encontramos la manera de establecer ese objetivo común para poder, y buscamos qué medios nos permiten cooperar para llegar a ese fin común. De tal manera que llegaríamos a lo que denominaríamos la toma de decisiones autónomas avanzadas. Avanzadas en el sentido de proyectadas al futuro. Es decir, si yo soy consciente de que en un determinado lapso de tiempo mi autonomía ya va a desaparecer o va a ir progresivamente desapareciendo, debo de poder encontrar la manera de proyectar esa autonomía que hoy tengo presente de cara al futuro para intentar vivir lo más de acuerdo posible con mis convicciones, con mis valores, con mis ideas de lo que es la realidad. Tiene problemas, evidentemente, porque en cada fase de la vida las personas tenemos ideas distintas y lo que hoy pensamos de una manera, nadie nos garantiza que lo pensemos de otra en el futuro. Pero claro, eso forma parte de nuestra complejidad como seres humanos y debe ser tenido en cuenta. Pero eso tampoco tiene que ser un motivo para descuidar el hecho de que esa proyección de la autonomía debe estar presente y además, si es posible, también puede ser modificable. Es decir, lo que hoy entiendo a lo mejor como imprescindible para mí, a lo mejor dentro de un año ya no lo será y podré volver a cambiar, ¿no? De tal manera que implica esa decisión avanzada de la autonomía una valoración realista de qué puedo hacer ahora, qué podré hacer mañana y cómo quiero vivir cuando no pueda hacer nada más. Una valoración realista en la que ahí es donde interviene el papel del profesional, es decir, donde interviene esa capacidad de acompañamiento y de ayuda, para esclarecer, para ayudar a configurar los propios objetivos, no para imponer los propios, sino para que una persona, y a veces en determinadas situaciones en las que uno puede encontrarse confuso,
puede encontrarse en que no sabe bien hacia dónde ir, puede recibir un acompañamiento. Eso es acompañar. Por lo tanto, eso es la planificación avanzada, ¿no? Con el objetivo de tener en consideración la voluntad de la persona respecto a su calidad de vida, a su concepto de calidad de vida, a sus valores, y lo que implica es una reflexión serena que, precisamente, como decíamos, no siempre se puede hacer solo, y no siempre es posible hacerla solo, ¿eh? Ese papel de ayuda fundamental, de acompañamiento, es pues decisivo. Y aquí es en este punto donde hemos de recordar lo que decíamos antes, ¿no?, sobre esa manera de cómo podemos cooperar para compartir un fin común, ¿no? Es decir, esa cooperación debe pasar, sobre todo, por tener presente la palabra de la persona, pero no solo la palabra, sino sus deseos, sus manifiestos valores, y hacerlo de tal manera que pueda ser mediante una ayuda prestada en la que se pueda ayudar a que él mismo o ella misma haga presente esas necesidades. Un fin que, como hemos dicho, tenga como objetivo que sea esa propia persona quien ponga quien realice esas decisiones avanzadas. De aquí lo que decíamos, poder ayudar a enfocar el problema, ayudar a clarificar el pensamiento, sin sustituirlo. Porque el pensamiento a veces es, incluso en muchas situaciones en las que no nos encontramos, en situaciones, digamos, dramáticas, muchas veces nuestro propio pensamiento nos sorprende. Es decir, la confusión también forma parte de la condición humana. Y la confusión a veces es el momento en el que nos permite cambiar de fase vital, por ejemplo, ¿no? Es decir, en los momentos críticos, a lo mejor esa confusión luego da lugar a una mayor claridad, a una mayor visión, ¿no? O quizás incluso a una mayor tranquilidad. Y eso forma parte de la condición humana, ¿no? De tal manera que a veces nos puede venir bien esa ayuda, ¿no? Y esa ayuda también puede pasar, como decíamos, por esos medios técnicos que se ponen al servicio de la persona. Lo que quiere decir que se descartan, evidentemente, aquellas opciones que no son posibles, poniendo claro que a veces las opciones posibles no lo son, pero podrían serlo, y que dependen de condicionantes que no dependen de la relación de las personas, sino de otros, por lo tanto, del colectivo. Lo que decíamos, el ámbito político y el ámbito jurídico nos condicionan, pero los deberíamos poder transformar, pero nos condicionan. Y lo que nos queda es la posibilidad de transformar las situaciones en las que hay desasosiego, en las que hay confusión, para ayudar a la persona a seguir su propio camino, teniendo en cuenta esas opciones que no son posibles. Voy a poner un ejemplo de esas opciones que no son posibles, que es más bioético, ¿no?, pero que también enlaza seguramente con muchas de las cuestiones que se plantean en este foro, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de la eutanasia, ¿no? La eutanasia, como saben, está permitida en Bélgica y en Holanda. Bélgica es el país que tiene una legislación más avanzada sobre esta cuestión. Bien, pues ahí tenemos una limitación legal, aquí no es posible. Con lo cual, ¿qué pasa cuando una persona ante una situación extrema quiere dejar esa vida que ya considera que sobrepasa su concepto de dignidad, que está vulnerando su dignidad, una vida en la que ya no puede encontrar más soluciones porque precisamente no hay una salida, no encuentra una salida, y solicita pues acogerse a la eutanasia? Pues si estamos en Bélgica, después de toda una serie de procesos legales y toda una serie de procesos en los que se intenta ver de qué manera la persona realmente quiere acogerse a esa salida y está en pleno uso de sus facultades, la persona accederá a su demanda. En otros países eso no podrá ser, con lo cual tenemos el límite. Tenemos una demanda tomada desde la autonomía, desde la plena conciencia y la plena capacidad racional para tomarla, que no puede tener una satisfacción. Con lo cual, una atención que no podrá tener una salida, a menos que cambiemos el marco legislativo.
como no lo podemos cambiar, por lo menos ahora, tenemos que atenernos a lo que hay. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Es difícil, pero ahí es donde entra ese acompañamiento, esa ayuda, en la medida de lo posible, es abrir una puerta a cosas que se acercan más, no tanto a la ética principialista, sino a la otra parte, a la ética de la cura. Es decir, una atención que implica el concepto de compasión entendido en su concepto original, por ejemplo, en el que lo usaban los clásicos, sobre todo Séneca, ¿no? Compasión quiere decir compartir el pathos, es decir, compartir, que en catalán hay una palabra que se acerca mucho, que es patiment, el sufrimiento, ¿no? Compartir ese pathos, compartir ese patiment, es algo más que la empatía, porque la empatía es el reconocimiento del sufrimiento y la compasión es la acción para remediar ese sufrimiento. Con lo cual, esa compasión bien entendida quiere decir compartir un sufrimiento y entonces actuar para remediarlo de la mejor manera posible. Eso implica tener los sentidos en estado de alerta. Por ejemplo, la escucha atenta. La escucha atenta y la mirada abierta. ¿Por qué? Porque las personas a veces en determinadas situaciones tampoco van a hacer uso de la palabra, sino van a hacer uso de la mirada, van a hacer uso de la entonación de la voz, de determinadas actitudes, van a utilizar circunloquios para decirnos cosas que no nos quieren decir por la palabra. Con lo cual, la mirada atenta nos permite estar, digamos, a la white, que sería a la vigilancia de esas acciones, de esas expresiones que la persona nos está lanzando. Eso sería cómo podemos tomar ese acompañamiento desde esta ética de la cura, ¿no? Sin que eso, insisto, aquí llegamos a ese virtuoso punto medio, nos haga perder de vista que existe ese principio esencial de la autonomía, porque la compasión, cuando se desborda, se transforma en paternalismo. Es decir, cuando bien intencionadamente sustituimos, o sea, nos identificamos tanto con la persona que actuamos por ella. Y no es lo mismo actuar por ella que actuar con ella. La idea es actuar con ella, ¿no? Con ella porque tenemos ese principio de autonomía que nos está diciendo, atención, debe decidir por ella misma, no desde lo que nosotros consideremos que es positivo, bueno o afirmativo. Este término medio, pues, será la medida que guiará este equilibrio sano entre estos dos extremos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener, como decíamos, en cuenta a los otros participantes, a los actores secundarios, aunque, insisto, secundario no es peyorativo, sino que el conjunto de la película se hace con todo el conjunto, las partes y el todo van juntas, como la familia, por ejemplo, ¿no? En la que cada familia tendrá situaciones específicas y cada situación familiar también será específica, y en la que el enfermo, por el hecho de ser enfermo, no será siempre alguien con un comportamiento ético adecuado, con lo cual ahí entramos en muchas series de complejidades específicas de determinadas familias, ¿no? Los profesionales ya lo hemos hablado, y la sociedad lo tenemos en cuenta porque de ella depende el elemento esencial de los recursos de la justicia para poder atender a todos, y de ella depende también el elemento legal, es decir, qué nos está permitido hacer por las personas, ¿no? Con esto, digamos, cerraríamos un poco la presentación y ya daría paso al siguiente ponente, sin añadir nada más. A tú.